¿Qué tal? Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Agustín de Hipona, sobre San Agustín, probablemente el filósofo más importante de todos aquellos que han sido considerados como los padres del cristianismo, es decir, aquellos pensadores que reflexionaban sobre política, sobre teología, sobre filosofía y sobre otras cuestiones en los primeros siglos del cristianismo. Y este es el caso de San Agustín, el cual nace en el año 354 después de Cristo y morirá en el 430, viviendo prácticamente toda su vida en pequeñas ciudades en el norte de Argelia, el cual en aquella época era una provincia del Imperio Romano, y en ese sentido pues le tocó vivir una época especialmente convulsa, fundamentalmente por el hecho de que todavía el cristianismo no había terminado de romanizarse y por otra parte el Imperio Romano no había terminado de adoptar todas las estructuras institucionales, políticas, culturales y religiosas propias del cristianismo, ¿no? Por lo tanto era un periodo de transición donde además estaba permanentemente presente la amenaza de los pueblos germánicos que iban poco a poco invadiendo los territorios del Imperio Romano, donde también había una lucha contra las diferentes herejías y movimientos religiosos que estaban surgiendo dentro del cristianismo, como es el hecho del maniqueísmo o el arrianismo, diferentes movimientos que de alguna manera enfrentaban, ¿no? o impedían la centralización y la homogeneización del cristianismo en sus primeros siglos, y en ese sentido pues San Agustín le tocó vivir toda esta época de luchas religiosas, de invasiones bárbaras por otra parte, etcétera, etcétera, y en ese sentido pues hay también un hecho fundamental, ¿no? que es el saqueo de Roma del año 410 después de Cristo por parte de las tropas germánicas, donde muchos ciudadanos y muchos pensadores de aquella época consideraron que el abandono de los dioses paganos y la aceptación y la adoptación del cristianismo había sido la responsable de que sucediera esta catástrofe, ¿no? Por lo tanto, aquí a San Agustín le toca, realizar toda una obra que tenga como objetivo justificar y de alguna manera quitarle esos prejuicios o quitarle esa imagen negativa que el cristianismo estaba adoptando y por lo tanto, pues, desarrollar todo un pensamiento filosófico que estuviera acorde a las nuevas características del Imperio Romano y del cristianismo. Y para ello, pues, San Agustín escribirá toda una obra, ¿no? Todo un libro que es uno de los más importantes de la historia de la teoría política, ¿no? Que es La ciudad de Dios, que es donde se refleja con mayor precisión cuáles son los pensamientos de San Agustín en términos de filosofía política y qué es lo que piensa de la sociedad. En ese sentido, este libro tiene como objetivo fundamental eximir al cristianismo de todas aquellas acusaciones, ¿no? que se le estaban achacando en aquella época de ser el responsable de la decadencia del Imperio Romano y concretamente del saqueo de Roma del año 410. Y en ese sentido, pues también, ¿no? San Agustín, esta obra le servirá también para reflexionar sobre cuestiones como cuál es la relación entre el poder político y la religión, cuál es el papel que tiene el ser humano en el mundo, y en ese sentido pues San Agustín nos dará una respuesta que es tremendamente pesimista, que es el hecho de que la vida en la tierra no tiene apenas valor, la vida en la tierra debido al hecho del pecado original con el que nace todo ser humano, no puede el ser humano redimirse en esta vida y solo por medio de la gracia y solo por medio de la entrega a la religión y a la vida espiritual puede el ser humano llevar una vida plena. En ese sentido chocará con lo que Aristóteles nos había comentado unos siglos atrás, ¿no? De que el ser humano puede ser feliz en la vida terrenal, que puede realizarse por medio de la comunidad y de buscar el bien común con las personas de su alrededor. San Agustín romperá con esto planteándonos pues toda una teoría que también luego estaría muy presente en Hobbes, ¿no? Que el ser humano no deja de ser un satisfactor de sus propios deseos, una persona, un animal, digamos, que mira por su bien particular y por lo tanto pues le quita valor, ¿no? a la vida terrenal, pero, ¿no? nos apunta a San Agustín que puede tener una redención en la vida espiritual y en el más allá, ¿no? Sin embargo, pues el hecho de que San Agustín denigre, digamos, la vida en la tierra no implica que no considere que son importantes que haya una serie de sistemas políticos, una serie de instituciones que tengan como función pues fundamentalmente garantizar la paz, garantizar la seguridad de los ciudadanos que en ella viven, ¿no? Es decir, para San Agustín no existe la posibilidad de encontrar justicia pura en el mundo terrenal, no existe la moral dentro de los estados, dentro de la política solo sirve para, en este mundo terrenal, garantizar la paz y la seguridad, pero tiene una función importante como tal y forma parte de lo que él denomina el plan de Dios para la tierra, ¿no? Es decir,
todo lo que nosotros nos encontramos, un mundo terrenal donde no existe la moral, donde no existe la justicia, donde no existe la ética y donde el ser humano solo satisface sus propios deseos, también a ese mundo hay que dotarle de instituciones, hay que dotarle de sistemas políticos que sean capaces de garantizar una convivencia mínimamente razonable, ¿no? Por otra parte, San Agustín también nos plantea esa diferenciación que él hace entre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, ¿no? Donde la ciudad de los hombres estaría completamente dominada por estos deseos, como digo, del hombre egoísta, ¿no? Donde quiere garantizar su supervivencia y donde no piensa en la vida comunitaria, y la ciudad de Dios, ¿no? Que es esa metáfora de, bueno, pues todo aquel lugar donde va la persona que decide entregar su vida a la espiritualidad y su vida al cristianismo, que encontrará la redención en las vidas posteriores, ¿no? Y con ello, pues, San Agustín determina que existen dos posibles actitudes o dos posibles, digamos, disposiciones ante la vida, que por una parte es la vida dedicada hacia uno mismo, la vida dedicada a satisfacer estos deseos, ¿no? Y estos elementos propios de la vida terrenal, de la vida más mundana que tanto desprecia San Agustín, y por otra parte, pues la vida dedicada a Dios, ¿no? La vida, digamos, de la gracia, donde efectivamente en ese sentido sí puede el ser humano encontrar la redención y encontrar un sentido a su propia existencia, ¿no? Sin embargo, pues San Agustín considerará que la política es un mal menor, es una actividad o un arte donde el ser humano nunca puede realizarse, ¿no? Porque solo puede realizarse mediante la vida espiritual, pero sin embargo considera que efectivamente es una labor necesaria para garantizar cierta convivencia en este mundo terrenal, ¿no? Y aquí además aporta un elemento que es muy sorprendente, sobre todo por cómo se desarrollaron los acontecimientos en la Edad Media, ¿no? Que es el hecho de que plantea que la Iglesia debe estar subordinada al Estado, ¿no? Es decir, por el hecho de formar parte, digamos, de caminos distintos, ¿no? y digamos, de disciplinas completamente distintas, como es la vida política y como es, por otra parte, la vida religiosa y espiritual, considera que la Iglesia debe subordinarse en el mundo terrenal al poder del Estado, que el Estado solo tiene la responsabilidad de dejar hacer al cristianismo su labor espiritual y de combatir a las propias herejías dentro del cristianismo, pero no tiene por qué tener el cristianismo una labor activa dentro del poder político, ¿no? Y esto, como digo, pues es especialmente sorprendente que lo plantee de esta manera, porque a lo largo de toda la Edad Media el elemento fundamental de la política en esta época sería la lucha constante entre el Estado y la Iglesia por ver quién tiene verdaderamente el poder en términos políticos, ¿no? Por lo tanto, bueno, estos son un poco los elementos más importantes del pensamiento político de San Agustín. Evidentemente su interés radica mayormente en términos de teología o de filosofía más compleja, no tanto de filosofía política, pero también es un autor importante, sobre todo por la época histórica en la que le toca vivir, por esta, digamos, inauguración de una visión pesimista sobre la política que luego veríamos en otros autores como Thomas Hobbes, y que rompe con lo que habían planteado Aristóteles o Cicerón siglos atrás, ¿no? Que planteaban que, digamos, dentro de la política el ser humano puede realizarse, tiene que buscar el bien común y que de alguna manera la vida comunitaria es la manera adecuada de vivir y de plantearse la existencia del ser humano, pero San Agustín romperá con esto durante muchos siglos, ¿no? Porque será la visión dominante a lo largo de toda la Edad Media, hasta que en el siglo XIII pues autores y filósofos tan importantes como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, recuperen a Aristóteles, ¿no? Y entiendan que, bueno, que dentro de digamos, la vida terrenal y la vida del mundo, pues también se puede encontrar cierta redención, también se puede llevar una vida que sea razonable y que merezca la pena ser vivida, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esto ha sido un poco lo más importante del pensamiento político de San Agustín, toda esta visión tan, digamos, marcadamente religiosa y con una visión muy concreta y muy particular de lo que tiene que ser la vida, ¿no? Y en ese sentido, pues, como digo, estos son los elementos más importantes. Si os ha gustado el vídeo, darle me gusta, suscribiros al canal, pasárselo a vuestra gente y nada, y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.